Jaime, no se vaya, que acaba de entrar el general Wilson Barrantes. Yo sé que le va a gustar, aunque sea 5 minutitos. Manténganse, por favor, amigos. Un programón el día de hoy. No se vayan. General Wilson Barrantes, un gusto saludarlo. Gracias por conectarse. ¿Qué tal, Wilmer? Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia y de igual forma a Jaime, que también está en contacto con nosotros. Muchas gracias, general. Gracias, Jaime. Disculpe, hermano, que no te haya comentado esto, pero nos llamó el general y bueno, ha estado desarrollando el tema brillantemente, don Wilson, porque Jaime, como usted conoce, pues es un investigador acucioso de este tema, pero usted ha estado en el campo, usted ha sido mando militar en esa zona, por favor. ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado? La teoría de Jaime es de que ha sido realmente un ajuste de cuentas de grupos ahí del crimen organizado, el narcotráfico, contra estos policías que seguramente algo han hecho y han quedado en deuda con estos señores y pues han ajustado cuentas. Usted que ha estado tanto tiempo ahí, general, ¿cuál es su visión de lo que ha ocurrido el día de ayer justamente con ese atentado contra estos policías? Bueno, hace buen tiempo que nosotros venimos sosteniendo, ya no es una tesis ni tampoco es una hipótesis, ya esta es una realidad. El narcotráfico es la primera amenaza que tiene el Estado peruano, ¿no? Y lo es desde el año, para mí, desde el año 1999, en donde una facción disidente de Sendero Luminoso se dedica al narcotráfico y hoy es una firma y está en ese nivel. Entonces, esa firma ha manejado el control de las rutas del narcotráfico y también ha controlado la producción y también controla la elaboración de clorhidrato de cocaína y el traslado y el transporte hacia fuera de la área del BRAE. En 20 años que tiene esa firma en el BRAE, ha reducido su espacio geográfico, que era mucho más, lo ha reducido y está en la margen izquierda del río Mantaro y margen izquierda del río Ene. Es un área muy pequeña, después de todos los avatares de 20 años ha reducido su espacio geopolíticamente hablando. Entonces, no es novedad pues estos, digamos, ajustes de cuentas y si lo vemos por el lado militar vamos a analizarlo. Si se iba a hacer una operación, llámese militar o policial, pues de la forma como se ha hecho, eso no es admisible, ¿no? Que vaya un solo vehículo, que no exista dos vehículos, como mínimo exige la norma, que hay unos que van de civil y otros que van de uniforme. Entonces, no me parece que haya ocurrido tanto tiempo y no hayamos aprendido absolutamente nada. Entonces, eso para mí es fundamental en el sentido de que desde el punto de vista táctico, ha habido errores gruesos de las personas que han estado ahí. Ahora, ¿por qué se ha hecho esta operación de la forma como se ha hecho? Es bastante sospechoso y que las inspectorías y sobre todo el Comando Militar Brian que se encuentra en la zona y el Comando Conjunto deben investigar porque está dentro del ámbito de la jurisdicción de la zona que está en emergencia y del Valle de los Ríos Apurímac, Mantaro y Ene, que tiene una jurisdicción que es a cargo del Comando Conjunto y su Comando Operacional del BRAE. Entonces, ahí tenemos un problema y la forma como han muerto y que han terminado con una ejecución, con un tiro en la cabeza, al menos así se percibe en las fotos, eso revela pues que la intención ha sido mandar un mensaje a los que los fustigan. Y quien lo haya hecho, es probable que sea la misma gente de Quispe Palomino que ha mandado a sus sicarios, porque ya no nos olvidemos que en mayo del 2021 también hubo un ajuste de cuentas, justo curiosamente en pleno proceso de segunda vuelta electoral en el debate técnico, y lo denunciamos también que no tenía los visos de una tradicional forma de actuación de lo que en alguna época fue Sendero Luminoso o el MRTA o cualquier otro movimiento subversivo. Entonces nos pareció sospechoso y lo denunciamos y el tiempo nos ha dado la razón. Prueba de ello es que no ha habido ninguna comisión investigadora, por alguna razón será, que investigue las razones por las que se llevó a cabo este
hecho delictuoso. Hoy nos enfrentamos frente a esto y también aquí hay que poner una dosis de suspicacia. Estamos enfrentando, el gobierno está enfrentando una situación de protesta que cada día se incrementa la protesta, se generaliza la protesta en algunos sectores y no se ha disuadido y por el contrario, y claro, lo que va a ocurrir es que este hecho va a ser tomado como el recrudecimiento del terrorismo y no va a faltar por ahí alguno de esos vagos que siempre salen a decir que estamos enfrentando al recrudecimiento del terrorismo y que escondámonos porque todos los que protestan y todo el mundo es terrorista. Entonces aquí hay que decir las cosas claras. Acá ha habido este hecho que lamentamos las muertes, sea de quien fuera, porque son ciudadanos de la patria. Entonces, pero sí se tiene que hacer una investigación muy profunda para que todos estemos tranquilos. Los deudos y sus familiares, por supuesto, que devienen de esto, la institución policial y el comando institucional del BRAEN, que está ahí, digamos, que tiene que también investigar, porque esto no puede pasar por agua tibia. Correcto, general. Una última preguntita para Jaime. Jaime, no quiero abusar de tu tiempo, hermano. Habíamos pactado una hora y ya se pasó. Pero tú que estás siguiendo también el tema mexicano, en México decidió Andrés Manuel López Obrador cerrar esa policía que estaba totalmente corrompida, la Policía Federal, y creó un nuevo cuerpo policial que se llama la Guardia Nacional. ¿Tú crees que el Perú debería hacer algo similar, parecido, justamente para empezar a limpiar la propia policía de malos elementos y crear una nueva policía con estudios, con formación en derechos humanos y que realmente permita combatir este flagelo, Jaime? Esa pregunta es más del campo policial, ¿no? Pero lo que yo creo es que en el país necesitamos recuperar la dimensión de la realidad. El problema hoy del Perú es narcotráfico y crimen organizado. El terrorismo no lo es. Eso es una variable que está fuera, una variable de seguridad. Así que creo que el gobierno debería ver que no puede seguir con el perruqueo a granel que está haciendo. Pepe Ladricote sale diciendo que lo está operando a nivel de todo el Perú. ¿Dónde hay Cochabamba? ¿Dónde hay masacres? Las masacres las están cometiendo ellos. Hawái, mucho, Uriac. ¿Dónde hay paros armados? ¿Dónde hay derribamiento de torres de alta tensión? Bueno, porque no hay terrorismo. Sendero tomó el camino de solución política, amnistía general, reconciliación nacional y participación política en la legalidad. Y ellos están siendo coherentes. Los han detenido en la operación Perseo 2014. Los han detenido Operación Olimpo hace 2 años, casi 2 años. Y siguen persiguiendo, siguen terruqueando. Obviamente lo de ayer va a beneficiar al gobierno. Siempre una emboscada del BRAE termina beneficiando al Fujimorismo. Eso era lo que afirmábamos hasta la masacre del 23 de mayo del 2021. ¿No? Y de hecho era para beneficiar a Keiko. Tengo la menor duda. Y esta también. Qué raro, los hermanos Quispe no operan hace mucho, no hacen acciones armadas en Pichani. Porque Pichani es la zona donde está el corazón del Frente Especial BRAE, ¿no? Comando Especial BRAE, primero, el Frente Policial BRAE, todo está ahí. Ellos normalmente no entran. Pero resulta ahora que sí, en, en Natividad, entre Puerto Cocos y Natividad, una emboscada, 7 policías muertos. ¿A quién beneficia? Al Congreso.
al gobierno que necesita oxígeno. O sea, al cogobierno que hay hoy entre Fuji y Dina Boluarte. Origo y Dina Boluarte. Exacto. Lo necesitaban urgente, un ataque terrorista, así, en esos términos. Claro, totalmente entrecomillado. Lo necesitaban. Y ahí lo tienen. Y ahora sí, toda la prensa, ataque terrorista, sendero luminoso, vuelve. Por supuesto. Entonces, tienen un senderismo fantasmal, artificial, que les va a permitir ahora terruquear todo lo que sea posible. Entonces es una operación psicológica, es una operación realmente orquestada con los medios de comunicación para apuntalar esta tesis. No, orquestada con ellos no. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Aquí la responsabilidad es de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos dijeron el año pasado en el operativo Patriota que José había resultado gravemente herido y que los habían desarticulado de la zona donde estaba. Pues ahora se ve que no. ¿No? Pues claro. A ellos les útil los hermanos Quispe Palomino. Por eso yo he escrito un artículo cuando sostengo la tesis siguiente. Clan Quispe Palomino, o sea, lo que es una firma armada, ¿no? Es el sendero luminoso de las Fuerzas Armadas, de la DIRCOTE y del Fujimorismo. Ese es su sendero luminoso de ellos, que lo utilizan cada vez que quieren, porque esto obedece al narcotráfico. Y para mí, Fuerza Popular es el principal narcopartido de este país. Es el principal narcopartido y, por lo tanto, tiene coherencia y todo. Lo utiliza. Muy bien, Jaime. Te agradezco mucho, hermano. No, gracias. Seguimos en General contacto. Wilson Barrantes. De igual manera, Jaime, un abrazo. Gracias, gracias. Agradecemos a Jaime, la verdad que se ha pasado. Un poquito fallaba el audio, pero general, ahora sí, vamos con usted, por favor, la segunda parte del programa. Muchísimas gracias. Usted estuvo ahí muchos años trabajando, laborando, ha tenido un puesto comando. Realmente en Perú en estos momentos está en una vorágine, un caos total, ingobernabilidad, matanzas indiscriminadas de parte de la policía, el propio ejército ha participado. No hay cabezas visibles que estén controlando estos movimientos de la población, reúnen su platita entre ellos, pero el gobierno no se quiere dar por enterado, general. Usted acompañó a este gobierno en las últimas horas, de hecho no sé si todavía sigue trabajando, pero estuvo a cargo, ya salió. Pero, sí, ¿qué nos podría decir, general, usted de lo que desde adentro ha podido vislumbrar respecto a qué ocurrió realmente ese nefasto 7 de diciembre, general? Es inevitable que le pregunte sobre el mensaje que dio el presidente Castillo. Mire, yo lo he expresado hace un tiempo atrás y después de haber meditado unos cuantos momentos profundos de reflexión, me doy cuenta que mi presencia en la DINI aceleró el desencadenamiento de ese pseudo golpe de Estado, de ese intento de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el temor principal que tenían una serie de personas y personajes denunciados, algunos, era de que yo descubra el uso de los fondos reservados que involucrarían, y lo pongo en condicional, a una serie de personajes políticos, periodistas y un montón de personas que habrían recibido parte de esos fondos reservados. Lamentablemente la Contraloría, por eso mi cuestionamiento al Contralor General de la República es que se queja de que desde hace 3 años subió de 22.000, 23.000 y 25.000 millones de dólares, de soles, perdón, los dineros que van a la corrupción. Y como veremos, ¿y él para qué ha estado si no ha sido para eso? Sin embargo, nosotros solicitamos una auditoría especial, auditoría de gestión, como quiera que se llame, para auditar estos fondos y nunca recibimos ninguna respuesta, o sea, le llegó altamente. Entonces a mí me parece un contrasentido cuando escucho que habla y peor aún, soslaya porque el Banco Mundial dice que el 4% del Producto Bruto Interno
de la producción de bienes y servicios de una manera general va a la corrupción, un promedio de 9.000 millones de dólares, y lo que él está sosteniendo que es algo de 6.000, o sea, hay todavía una serie de recursos que no están siendo verificados. No sé si lo hace por encubrimiento, por desconocimiento, porque hasta ahí no me llega sus ojos, ¿no? Pero en todos los casos, para mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que no hayamos tenido eso. Y cuando vimos el mensaje a la nación del expresidente Pedro Castillo, fuimos los primeros sorprendidos y también nos dimos cuenta de que había cometido un grave error, porque fíjese, si no se controla el poder, no se controla nada. Y cualquiera a lo largo de toda la historia, como estudioso de la estrategia del Estado peruano y de los acontecimientos históricos, los golpes de Estado que han habido por lo menos en los últimos 40 años, del 60, 70, lo hemos visto que para haber dado un golpe de Estado tiene que haberse manejado el control total del poder, particularmente el ejército. Y lo hemos visto también los contragolpes del 13 de noviembre del año 92. Sin poder no se puede dar un golpe de Estado, y el general Salinas Sedó, francamente, fue una decepción, porque un general de división no puede ignorar estos tipos de acontecimientos, ¿no? Entonces, ahí le muestro que sin poder no se puede hacer, y que haya cometido ese error, y que se han visto algunas de sospechosos movimientos del ex ministro de Defensa, de los comandantes generales que iban y salían, y haber visto que todos estaban reunidos esperando ese momento, yo sí creo que fue inducido, le hicieron creer, por cualquiera sea la razón, de que él tenía el control, y no lo tenía, porque esa fue ya, más allá de eso, no he podido investigar, pero sí hay una responsabilidad, digamos, de personas que son testigos de que algo ha ocurrido ahí, y ese algo se tiene que saber, y el único que lo puede decir acá es Pedro Castillo. Él, ahora que está en prisión, deberá estar reflexionando, porque siempre se le ha dicho que si no hay poder no hay nada, y el lugar más importante para poder controlar el poder es la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Y justamente en el mismo momento que nos pone la Contraloría no nos autoriza nada, y al día 5 de diciembre, que recién empezamos a escuchar los aportes, no, sino las entregas de los cargos de las diferentes unidades de línea que tiene la DINI, aparece en ese mismo momento el intento de golpe de Estado. Bueno, ahí tenemos un primer momento, pero sí le puedo adelantar algo, de que tiene que ser así. Desde hace buena cantidad de años, la primera amenaza que ha tenido el Estado virtual es la amenaza del terrorismo, pero la amenaza real es el narcotráfico. Entonces, bajo esa premisa de tener dos países reales y virtuales, el país real, por ejemplo, el país real es el que maneja el narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal de madera, el tráfico de personas, la trata de personas, en fin, todos estos, digamos, fondos que se manejan, según cifras de medios internacionales, nos hablan de que se maneja un promedio de 25.000 millones de dólares mensuales a 300.000 anuales. Entonces vemos que el PBI real, el PBI virtual que conocemos nosotros, el de 225.000 millones de dólares que ha sido para este año, difiere del PBI virtual real que se maneja por estas amenazas. Porque si nosotros calculamos que un kilo de clorhidrato sale con $1.000 del BRAE y termina en el puerto a 4.000 y pico, a $5.000, esa cantidad de dinero se queda en el país. ¿Quién lo tiene o quién no lo tiene? No lo sabemos, pero sí podemos darnos cuenta por los indicadores que hay de crecimiento económico desmedido en algunas cuencas. El país está sobrepoblado en hectáreas de hoja y coca. Tenemos para mí, más de 120.000 hectáreas, pero las cifras oficiales hablan de 90.000. Y la producción de clorhidrato de cocaína ha mejorado. Ahora tenemos la capacidad de producir 6 kilos y picos de clorhidrato de cocaína por hectárea. Y cada cosecha son 4 a más cosechas, ¿no? Entonces podríamos hablar, pues, de una cantidad increíblemente grande de clorhidrato de cocaína, en donde no les interesaría entrar ya a confrontar bajo ninguna circunstancia a las fuerzas de seguridad del Estado, porque estamos hablando de que este tipo de acciones tienen su correlato negativo, porque seguramente que después eso vendrá, pues, la parte represiva, saldrán patrullas por uno y otro lado, y el negocio se detiene.
Y nosotros hemos visto que a medida que ha habido el COVID, en la misma medida ha crecido el clorhidrato de cocaína en el Perú. Se ha desbordado desde el 2019-20 a la fecha. Hemos casi doblado la producción de clorhidrato de cocaína, duplicado la producción hasta llegar a un poco más de 2,5%. Entonces, hay 200%. Entonces nosotros ahí nos estamos dando cuenta que el principal amenaza del Estado no se refleja con el Perú real. El Perú virtual dice que la primera amenaza es la corrupción, que no deja de tener razón, pero la gran locomotora de todos los delitos es el narcotráfico. Genera corrupción, genera lavado de activos, genera crimen organizado transnacional, nacional, sicariato. Todos esos delitos vienen empaquetados con el narcotráfico. Y si nosotros consideramos que la segunda amenaza más importante del Perú es el COVID-19, como sí está previsto para el 2023, entonces, disculpe usted, estamos recontra jodidos, porque esto no puede ser así, ¿no? O sea, el Perú necesita sincerar sus reales amenazas y no, pues, a esos gusanos, vamos a decirlo así, porque una persona que trata de encubrir y engañarle al pueblo del Perú cuál es su situación real y por la cual se están muriendo personas, en verdad, es gente que no tiene buena entraña, ¿no? General, usted asumió la dirección de la DINI. ¿Cuánto tiempo ejerció el cargo? Mire, 14 días, pero es como le planteo lo siguiente, cuando uno va a una sala de operaciones de Lima y opera al corazón y luego se va a Piura y opera el corazón, no va usted a llegar para hacer un proceso de adaptación, no. El cirujano ya está preparado para entrar y comenzar a caminar. Igual es el conocimiento estratégico, el conocimiento de la inteligencia estratégica es eso. Cuando uno llega a un cargo con el conocimiento y la preparación y con el equipo suficiente como que así fue, entonces nosotros hemos llegado de frente a correr. O sea, esto ha sido una carrera que ha sorprendido a propios y extraños ahí porque nosotros hemos develado muchas cosas. Nos hemos encontrado con una feudalización del sistema y no camina, pues así no camina. Y eso lo digo con la mayor pena porque lamentablemente hemos vivido así 20 y tantos años de existencia, desde el año 99 hacia adelante, y le puedo dar algunos ejemplos. Cuando se produjo el Plan Colombia, ¿qué ente de inteligencia el Estado peruano advirtió de los efectos del Plan Colombia en el Perú? Porque eso es geopolítica y eso es inteligencia estratégica. Nadie avisó que íbamos a tener, y hemos tenido pues pseudos analistas de inteligencia que hablan, cuestionan inclusive, sin embargo, nunca nos advirtieron lo que iba a pasar con el Plan Colombia, nunca nos advirtieron, por ejemplo, cuál es el correlato de estas cosas que van viniendo del sur, lo que ha pasado en Bolivia, Chile, el problema del litio, el problema de las transnacionales, el problema de la renovación de los contratos ley, no había nada de eso. ¿Se da cuenta? O sea, quiere decir eso entonces que no creo que haya gente que no sepa lo que quiere decir, sino de repente exponen lo que quieren que lo escuchen, la música celestial que los gobiernos de repente están acostumbrados a escuchar, pero no es nuestro caso, ¿no? Nosotros lo que sí pudimos advertir es que en la declaratoria del estado de emergencia y el uso de la Fuerza Armada en estas circunstancias no era lo más adecuado y lo advertimos. Tal es así que, base a la advertencia, el ministro de Cultura del gabinete de Pedro Angulo renunció inmediatamente porque él escuchó la advertencia que se lanzaba sobre el uso de la Fuerza Armada para reprimir una situación que se había advertido por todos los medios y por todos los lugares de que estábamos enfrentando al resurgimiento del terrorismo. Entonces, la gente que está en una zona que se le vende la idea que está enfrentándose a una amenaza interna del terrorismo, de la peor especie que ha habido en el mundo, entonces indudable que alguien va a tomar un aeropuerto, bueno, actúan como han actuado. Y acá hay un responsable, entonces actores inmediatos, los ministros del Interior, el jefe de la DIRCOTE de esa época, que advirtió que el terrorismo estaba en la calle, y por supuesto la mala decisión de haber escuchado a las personas inadecuadas, porque el único que podía haber dicho qué cosa era la real situación, de acuerdo a la ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, que configura quién lo integra el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y que dice ahí que es el DINI, bueno, lamentablemente no fuimos escuchados, no se nos convocó y ahí tenemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguien que piense en la inteligencia estratégica desde el punto de vista político, no desde el punto de vista militar, que esa ha sido la decisión que tomaron. Y ahí está la consecuencia, mi estimado Wilmer.
General, al margen de la oportunidad o la confusión que le llevó o la amenaza que sufrió el presidente Castillo para leer ese mensaje a la nación tan nefasto día, el día 7 de diciembre, al margen de eso, sus abogados, el ex ministro de Defensa, Walter Ayala, ha sostenido de que el procedimiento, y esto también lo ha dicho el doctor Guillermo Olivera, el procedimiento de vacancia del presidente Pedro Castillo, dejando de lado el delito que puede haber estado configurado, la lectura de ese mensaje, el Congreso no siguió el trámite correspondiente, se necesitaban 104 votos para vacar al presidente Castillo, solamente se reunieron 101. De otro lado, no se lo convocó, no se le permitió ejercer su defensa. Entonces se habla de que el presidente Castillo fue inconstitucionalmente vacado. ¿Usted comparte esa teoría? ¿Usted cree que realmente se hará justicia en este tema? ¿Cómo vislumbra el futuro del presidente Castillo, general? Mire, se ensayaron varias fórmulas, se incitó a la renuncia, se puso en juego la vacancia, no funcionó, se puso en juego la destitución, tampoco funcionó, y lo único que quedaba era la infracción constitucional, al del artículo 117, era el cierre del Congreso. Entonces, en vista de que todas las anteriores habían fracasado, el único camino que le quedaba a los vacadores. Digo a los vacadores porque si veremos ahora, muchas de las organizaciones que promovían la vacancia desaparecieron. O sea, el gobierno terrorista, narcochavista, senderista y no sé cuánto, era solamente Pedro Castillo, pero la señora Dina, que deviene del mismo gobierno, ya resulta que ahora es la expresión de la ultraderecha. Entonces, cuando eso pasa, el Congreso, en su desesperación, indudablemente. ¿Y por qué la desesperación? Por lo mismo que hemos hablado, pues tenemos de por medio la negociación del litio, tenemos de por medio la renovación de los contratos ley, no son todos al mismo tiempo, pero empieza y se van a dar entre este año y el próximo año. Entonces necesitaba un nuevo actor, que no sea un cholo apestoso, pues como era Pedro Castillo leyendo a Arguedas. Uno se da cuenta pues que la marginación, la discriminación del hombre del Ande y del hombre rural siempre ha sido, a través de las épocas, siempre ha sido en mayor o menor medida, y hoy hay una mayor fractura. Entonces, indudablemente, ante esos acontecimientos cometieron pues un error. Violaron el artículo 89 de la Constitución, que dice que deben tener 104, perdón, del Estatuto del Reglamento del Congreso, que deben tener 104 votos y no 101, como ha sido. Y eso ya seguramente será un tema jurídico. Sin, digamos, pronunciarnos por el fondo de que si fue intento, si fue materializado, el golpe de Estado, porque no hubo una resolución, nadie salió. Bueno, ese es el problema de Pedro Castillo. Lamento porque era una persona que debió rodearse de mejor gente y no de extorsionadores que tuvieron a su costado, de toda naturaleza, del más alto nivel político hasta los pájaros fruteros que estaban alrededor de él. Qué lástima, general Wilson, porque la verdad que el Perú esperaba mucho de este gobierno, el pueblo se integró, se rajó, como se dice el profesor Castillo. De hecho, gran parte de las manifestaciones ahora piden que se les libere, incluso se les restituya. ¿Cómo ve el futuro para el Perú, general? Porque no pinta bien. Estos señores ahora ya han terminado la legislatura, no han dado el paso para adelanto elecciones y parecería que pretenden quedarse hasta el 2026. Mire, la mayoría de congresistas han sostenido que ellos han ingresado al Congreso para quedarse hasta el 2026. O sea, le importa un pepino todo lo que está pasando alrededor de la protesta generalizada a nivel nacional. Y ellos han escogido la opción de que conforme pase el tiempo, la protesta va a ir disminuyendo y se va a diluir en el tiempo, se va a disuadir y todo se va hacia afuera. Pero mire, en lo que se olvidan es entender que la protesta tiene una motivación política y la motivación política no está obedeciendo a oscuros intereses económicos. Por eso yo hacía la precisión de dos Producto Bruto Interno. Disculpe que haga esa comparación, porque el Producto Bruto Interno es los bienes y servicios formales del Estado, y así lo reconoce la doctrina de la económica, ¿no? Pero yo antepongo a eso que hay un PBI informal, pues, producto de todos estos negocios y de todo este trabajo del poblador, que es casi entre el 80 y picos más,
picos menos de informalidad, que vive de eso del día a día, y que el Perú formal, el Perú, digamos, virtual, ese Perú que nos habla el diario Gestión, que nos hablan la CONFIEB, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores, que nos habla el Congreso, los medios, la concentración de medios, y nos habla el Ejecutivo, ese Perú no existe para ellos. Y leyendo Arguedas, fíjese, no hemos cambiado mucho, hemos cambiado de época, pero en realidad seguimos hablando de lo mismo. Entonces, ahí estamos mirando que tenemos que poner ojo en que lo que está ocurriendo en el Perú es el despertar de un sentimiento consciente. La gente no está saliendo porque, digamos, hay un dinero de 4 o 5 millones de dólares, como pudo haber pasado. Mi hipótesis es que en Chile sí pasó eso. Concentró más de 1 millón en la Plaza Baquedano y prácticamente regresaron del paraíso al infierno. Entonces, aquí no ha habido eso. Aquí las motivaciones son otras. Entonces, aquí lo que había que hacer es establecer vínculos. Muchos dicen que no hay personas al frente. Por supuesto que las hay. Está la sociedad, bueno, la CGTP, que es conocida, la Asamblea Nacional de los Pueblos, que agrupa una serie de gremios. Está la Unión de Frentes Populares, y que tiene representación en casi 16, 18 regiones del Perú. Está la Federación de Estudiantes, la Confederación Nacional Agraria, está las agrupaciones de toda naturaleza, que son representaciones auténticas del pueblo que está organizado en el fondo y que defiende su forma de vida, y vamos a decirle informal, de la manera como se viene conduciendo el Perú. Entonces, cuando vienen y le imponen pues este tipo de cosas, y estamos mirando que se quiere imponer orden ante a un sistema corrupto como es el sistema del Estado, entonces pues la gente se rebela. Y el rebelarse de estas personas, la mejor respuesta que ha escogido el Estado para poner freno a eso es el terruqueo. Esa es una estupidez. Miren, nosotros mismos hemos sido terruqueados 50.000 veces y volvemos a sostener. Y fíjese, este es un mensaje a mis compañeros de armas y a toda la Policía Nacional y compañeros de armas. Yo llevo ya 27 procesos penales en donde yo estoy participando como en una suerte perito en doctrina militar, o sea, testigo técnico según los procesos penales, y me doy cuenta pues del calvario que vienen sufriendo las familias de los mandos militares, de las épocas que han pasado. Muchos han sido mis jefes en algunos casos y los veo sufrir. Algunos se han muerto en el camino. Y mire, y si hay 6.500 cosas a 20 por cosa, estamos hablando de 130.000 procesados, a un promedio de 13.000 que estarán en cárcel. Hoy día tenemos más de 1.000 y tantos, cerca de 1.200, 1.300 investigados, 150 condenados con condena firme y 50 en cárcel. Y de otro lado, senderistas ya se están acabando, ya no existen senderistas. Entonces, esa es la parte que yo quiero advertirle, mi estimado Wilmer, de que estamos enfrentando pues a una suerte de amenaza real, ¿no? De una amenaza real. Y estos chicos, por ejemplo, chicos, digo, por citarlos, a los jóvenes militares que se van a ver envueltos en este proceso ahora en Ayacucho, no los va a salvar ni la señora Boluarte, ni el señor Otárola, ni la Virgen que llora, ni Vladimiro Montesino de la base naval, no lo va a salvar nadie, ni Macuito, como dice en mi época, ¿no? Aquí van a pasar por el mismo tránsito de los delitos de lesa humanidad, teniendo en cuenta que a partir del 2003 el Perú dicta la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. O sea, no hay garantía de prescripción de los delitos para los militares y policías a partir del 2003. Y sabemos que la ley reconoce que los únicos violadores de derechos humanos es el Estado. Así como puede ser el peruano, todos los estados del mundo y todos los estados que están adscritos a la Corte Penal Internacional o al Pacto de San José de Costa Rica, bueno, pues están sujetos a esos avatares, y lo que les viene es terrible. Lo digo por la experiencia de haber visto a muchos morirse en el camino en plenos procesos, y a otros estar en fuga, y a otros estoy apoyando, aclarando, clarificando el tema de la parte jurídica que atraviesa mi compañero de armas, y lo hago no porque quiera decir que son culpables o inocentes, sino que acá, si hay algún culpable, como ahora que lo estamos viviendo, es la decisión política mal tomada, porque acá debería haber, así como hay un manual del uso de la fuerza, debería un manual de uso de la fuerza para los políticos, llámese el Ejecutivo y también el Congreso, trabajar en ese sentido, que deben tener responsabilidad penal, civil y administrativa.
porque no pueden ser tan alegres, como dijo la señora presidente, que ella no tiene comando, que son sus generales, cada uno tiene, o sea, mejor dicho, disculpen la palabra, jódanse, porque yo estoy acá arriba mirando desde el balcón. Y eso a mí me preocupa porque ya veo el futuro que le depara a mi compañero de armas, ¿no? Muchísimas gracias, general. Una última pregunta, por favor. Acaba de llegar una misión extranjera conformada por diputados argentinos que ya están recorriendo el país de derechos humanos justamente para entrevistar, levantar todo esto. Eh, el informe que van a presentar se va a acercar mucho a la verdad de lo que ha pasado. ¿Cómo ve usted? ¿Qué cree? ¿Qué repercusiones puede tener esto? Porque ellos han dicho que lo van a presentar no solo en la ONU, también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en todos los organismos internacionales, embajadas, etcétera. Entonces, se viene la noche a este gobierno. Claro, mire, no entendemos que una de las razones que significó toda esta persecución que tuvo el gobierno de Fujimori fue justamente por la violación de los derechos humanos, caso emblemático Cantuti y Barrios Altos. Y lo digo con mucha pena porque aparentemente los titulares de los medios en la época decían, mátenlos malditos, mátenlos, ya todo eso decían los medios. Y que ahora que están metiendo presos a los militares, ni siquiera una línea para darles un aliento a los que están siendo perseguidos judicialmente. Entonces, ahora si uno mire los canales internacionales de la Dolce Welle, France 24, canales españoles, uno puede darse cuenta de qué manera nos miran de afuera hacia adentro, ya que no, aquí, a excepción de este canal y otros de alternativos que son los que nos dan una opinión distinta, bueno, pues estamos viendo que con mucha preocupación lo que pasa en el Perú, pero de afuera hacia adentro parece que la cosa por ahí viene el camino y esta visita tendría de por medio esa finalidad. Y la finalidad es preocupante y sobre todo, mire, en la medida que se agrave esta denuncia, en esa misma medida va a ser las consecuencias políticas que van a devenir de este acto. Y de eso, ¿quiénes lo van a sufrir? Indudablemente, pues los operadores de la Fuerza Armada, Comando Conjunto, el Comando Brian, la Brigada de Ayacucho, la Brigada de Puno, los frentes policiales, porque hasta ahora a los policías se lo ha tratado con guante de seda. Toda la responsabilidad se la culpó al ejército porque se sostenía que el ejército era el brazo político y el partido político del fujimorismo. Y por supuesto que a ellos se le golpeó en esa medida. Sin embargo, ni a la policía, ni a la Fuerza Aérea, ni a la Marina pasaron los avatares que están pasando. Es decir, hay algunos casos que ya son imperdonables, pero si hablamos de volúmenes de casos, y a mí me da mucha lástima, o por un lado, cuando tratan de decir pues de que todos pacificamos el Perú, no es así. Los que pacificaron el Perú son los ronderos, las comunidades campesinas, el ejército del Perú que cubrió la totalidad del territorio de la República, en mayor medida. Y lo demás, bueno, pues han sido apoyos. Pero ahora resulta que el mundo es al revés. Resulta que la que pacificó el país es la policía, la que pacificó el país es la Marina, la Fuerza Aérea. Y no estoy buscando confrontarnos, sino lo que escucho de algunos voceros políticos que nos cuentan ese cuento, pues de que lucharon contra el terrorismo. Y lo digo cruda y fríamente hablando, pero que no significa esto confrontación, sino significa reflexión. Entiéndanlo, esto es reflexión porque no queremos que vuelvan a pasar, sobre todo por los que más adelante no creo que haya alguien como yo que salga a dar la cara en materia de doctrina. Ya no va a haber otro, porque yo he hecho el papel y ha tenido un costo alto. Ese costo alto ha sido el tratar de ser inducido hasta por propios compañeros de armas como un pseudo terrorista. Mire, qué tal estupidez, pero bueno, así es. Pero sin embargo, políticamente estamos enfrentando esto porque creemos de que es necesario que se escuche esta voz. Muchísimas gracias, general. Un último mensaje. ¿Qué le diría al presidente Castillo si lo tuviera enfrente y al pueblo peruano en estas horas aciagas que vive la patria, general? Mire, como se lo dije antes y se lo diría ahora, esta oportunidad que ha tenido el sector sociopolítico del Perú, de los sectores C, D y E, para verse representado en el gobierno, no lo puede perder regalando, porque así ha sido, el control de los órganos de seguridad del Estado a gente que no era de la desconfianza ni del papel político que él aducía.
me refiero a la Dirección Nacional de Inteligencia, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, no fueron consecuentes, porque cada uno se manejó de una manera aislada. Bueno, decirle pues que nos hizo perder esa oportunidad, porque la oportunidad era de manejar el país para buscar un mismo derrotero, donde la Fuerza Armada, por ejemplo, ha debido estar ya el ejército, no la Fuerza Armada, el ejército ha debido estar haciendo caminos rurales, caminos con los batallones de ingeniería, que ha pasado año y medio, 2 años, y nadie está trabajando ese tipo de acciones que son necesarias para el desarrollo del país, y además está en la Constitución, que la Fuerza Armada podrá también participar en el desarrollo nacional. ¿Y cómo lo hace? A través de estas actividades. ¿Y hemos visto algo? No, simplemente ha sido una suerte de resistencia pasiva a la presencia de un presidente de la República que era visto pues como un cholito, como un recluta, como alguien que no merece la pena, y que sí teníamos que poner a alguien con mayor pedigrí político, entre comillas, de ese Perú virtual que es el que nosotros estamos mirando, porque para el Perú real de repente sí era el hombre o la persona, pero para ese Perú virtual, no, pues ellos querían a alguien que tenga pues la firma de un Hernando de Soto, Fujimori, etcétera, ¿no? O López Aliaga, eso eran los candidatos de la extrema derecha, que se habían reflejado muchos militares que llegaron algunos, no quiero decir que llegaron con su alforja, su cancha y su cuy, pero llegaron, digamos, a la Fuerza Armada, y hoy día pues son unos distinguidos hombres de extrema derecha, ¿no? Que ya fuman, toman whisky y fuman pipa, ¿no? Entonces, no, pues el Perú tiene que ser más auténtico. Muy amable, general. Lo invitamos pues en el futuro a seguir colaborando aquí en Inti Noticias. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias por su valioso tiempo. Hasta la próxima. No, a usted, Wilmer, gracias, hasta luego. Buenas Muy tardes. amable. Buenas tardes, general. Amigos, ha sido el general Wilson Barrantes con mucha experiencia en el BRAEN y, pues como ustedes saben, fue director general nacional de la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y que lo dice bien claro, en el Perú, corrobora las palabras de Jaime Antesana, no existe terrorismo, lo que existe son grupos de narcotraficantes. Así que despertemos ya, no nos dejemos engañar por esa propaganda que está dando este gobierno, y siempre que tengamos oportunidad, cuando entremos a los foros, a las redes, a los chats, por favor, comunicarlo, informarlo. No vamos a permitir que nos sigan terruqueando. El Perú ya despertó. Gracias, amigos. Conmigo será hasta un próximo programa. Nos vemos. Gracias, gracias, amigos. Y si quieres colaborar
Yo sí sostengo que no son 15 años de la meca de la cocaína peruana. Entonces, ¿qué van a querer? Pues desarticular los quipes palominos. Yo los reto a ver si los pueden acabar. Y es fácil acabar. Largo, pero fácil. Yo he peleado hasta el año pasado porque no se hagan operaciones aéreas. Don Jaime,